Presidente, buenos días. Compañeros y colegas, buenos días. A la ciudadanía que nos puede seguir por los medios legislativos, también un abrazo, un saludo cariñoso. Hace aproximadamente una semana, presidente, legisladores, un legislador de este pleno decía que esta sería una resolución política y que por lo tanto solicitaba que fuera eliminada del orden del día de la Asamblea Nacional. El pleno de la Asamblea Nacional es para discutir política y para tener posiciones políticas. Sin embargo, quiero en este caso contradecir el espíritu planteado por ese legislador y decirle que mi intervención en este caso no será política, que en este caso será constitucional y competencial, y que trabajaré al menos sobre 3 elementos que me parece unen a esta Asamblea y más bien no la separan. ¿Cuáles son esos 3 elementos que me parece están en conocimiento de todos, que nos unen como Asamblea? El primero tiene que ver con la consulta popular como un mecanismo de expresión del pueblo. Nosotros, como proyecto político desde el año 2006, tenemos una convicción, y esa convicción es afianzar el poder en el poder popular, en el pueblo, como único soberano. Y la Constitución de Montecristi pasó ese anhelo político a una realidad constitucional. Y hoy el único que tiene el poder en el Ecuador es el pueblo. Tanto así que a veces me llama la atención cómo asambleístas hablamos de los poderes del Estado, cuando en realidad lo que hay son funciones del Estado. Porque el único que tiene poder en la Constitución de Montecristi es nuestro pueblo. La soberanía recae en él y está bien que así sea. Y por lo tanto, cuando hay mecanismos de expresión donde ese pueblo puede decir cómo quiere que se gobierne su sociedad, siempre estaremos de acuerdo. La democracia no puede ser una democracia que se encierre solamente en los mecanismos representativos. No puede ser que tengamos solamente democracia cuando elegimos a nuestras autoridades en las parroquias, los cantones o las provincias, ni tampoco cuando elegimos a la Asamblea Nacional o al presidente y el vicepresidente de la República. Qué bueno que apostemos por una democracia donde lo participativo también esté presente. Eso es lo que entendemos como democracia radical, la posibilidad de que todas las democracias juntas expresen la voluntad popular. Por lo tanto, creo haber encontrado en los 137 apoyo a la posibilidad de que se le consulte al pueblo como un mecanismo democrático. Ese punto nos une, no nos desune. El segundo elemento son las críticas al Consejo de Participación Ciudadana. Tal vez nadie lo sabía, pero incluso en mi bancada en algún momento postulé el juicio político a quien está al frente del Consejo de Participación, porque creo que no han cumplido con una tarea que deje ver que las expectativas del pueblo ecuatoriano estén recogidas y expresadas ahí. Por lo tanto, en ningún caso esto podría entenderse como la defensa de una institución sobre la cual el pueblo en este momento tiene sus profundas críticas. Creo que eso también nos une, las críticas a qué es lo que ha pasado con el Consejo de Participación. Porque siempre que esa función de transparencia y control social se aprobó, teníamos 2 posibilidades: hacer de eso una novelería o hacer de eso una novedad constitucional. Y creo que todavía el Ecuador tiene la posibilidad de hacer una novedad constitucional en el sentido de que el poder del pueblo también esté vigilante de los actos de las instituciones y que permita una cosa que es muy importante después de Montecristi. Y perdón, presidente, le voy a pedir porque tengo mucho ruido en la sala, no sé si podemos... Le pido de favor a los señores asambleístas, por favor, ocupar sus curules. Está en uso de la palabra un compañero asambleísta. Muchas gracias, compañero presidente. Y decía que otro espíritu de esa Constitución que me parece importante es que quienes se eligen, sobre todo en las tareas de control, provengan del espíritu ciudadano, provengan de organizaciones de la sociedad civil, provengan de los colegios, digamos, de profesionales, provengan de distintos espacios donde esa gente que antes no podía llegar, hoy pueda llegar sobre un proceso de méritos, sobre un proceso de participación, para que sea esa gente la que pueda estar y pueda aportar en la designación, por ejemplo, las autoridades de control. Creo que ese punto también nos une. Y finalmente creo que hay un punto que nos debe unir más como asambleístas, y es el respeto pleno a las competencias y a las responsabilidades de cada función del Estado. El respeto pleno a las competencias y responsabilidades de cada función del Estado. En ese sentido, presidente, colegas, compañeros, es que esta resolución
no se opone a la consulta popular. Es que este proyecto de resolución no se opone a la pregunta número 3, la cual habla de que pudieran cesar los actuales consejeros del Consejo de Participación. De hecho, si la ciudadanía dice que tienen que ir a su casa, que lo hagan en el menor tiempo posible. Pero este proyecto de resolución, colegas y compañeros, habla sobre el proceso de transición. Porque todo proceso de transición tiene que estar adecuadamente reglamentado. Y a mí me parece que hay 3 elementos peligrosos en el proceso de transición. Número 1, el tiempo. ¿Qué pasa si después de la votación que pudiera darse en la consulta no se logran hacer los cambios en materia electoral para que se cumpla una cosa positiva que tiene esa pregunta, planteada, dicho sea, también por mi bloque legislativo, y es la elección popular de los miembros de ese Consejo de Participación? ¿Qué pasa? ¿Tendremos un periodo de transición de 6 años? ¿Y es lo adecuado? ¿Y esa transición con las competencias que le estamos dando en 6 años es lo adecuado? Primer elemento. Segundo elemento, esperaríamos que la voz ciudadana esté detrás de la definición de las ternas para esos consejeros y esas consejeras. Y seguramente así lo va a hacer el presidente de la República. Seguramente lo que él va a hacer es pedir una gran participación de los sectores sociales para que se presenten postulaciones y sobre eso elegir ternas. Y que esas ternas vengan acá al Pleno de la Asamblea Nacional. De principio, no es que me guste, pero es un proceso de transición. Y si hay que apoyar eso, ok, lo podemos hacer. Pero ahí debe estar también presente la voz ciudadana, porque si se quiere que con esta consulta se cuide el espíritu de Montecristi, eso es exactamente lo que pide el espíritu de Montecristi. La voz ciudadana para que sea vigilante de las autoridades de control también. Y finalmente, un tema muy importante es que hay un órgano que tiene la competencia de fiscalizar y ejercer control político, y ese es la Asamblea Nacional, representada por los 137 hombres y mujeres que estamos aquí. Por lo tanto, no es procedente, me parece a mí, que en ese proceso de transición se le dé plenos poderes a ese Consejo de Transición. Yo aquí veo, y en el momento que alzo a ver, veo a algunos colegas, hombres y mujeres, profundamente críticos del presidencialismo. Habrá que ver si es que esta Constitución la es o no la es. Habrá que ver en qué medida se ha logrado o no se ha logrado. Tenemos ahí un debate, pero son profundamente críticos del presidencialismo. ¿No van a ser críticos de un concejalismo? ¿No vamos a ser críticos de una suerte de transición plenipotenciaria, donde una de las competencias que se podría arrebatar es justamente a la Asamblea Nacional? Y nosotros estamos aquí para defender la Constitución, la ley y este Pleno de la Asamblea Nacional. Así que en ese sentido, la resolución, y con esto termino, presidente, es respetuosa, es procedente, y lo único que le pide, y quiero señalar incluso los verbos que he utilizado en los 2 artículos que están previstos aquí, que la Corte Constitucional, dicho sea de paso, presidente, el único órgano competente de cuidar el control constitucional, la Corte Constitucional, vele, cuide. No le estamos exigiendo nada porque la respetamos, seguramente como la cúspide en el ordenamiento de un Estado constitucional de derechos y justicia. Porque seguramente cuando definimos este tipo de Estado, que ya no es un Estado social de derechos, sino que es un Estado constitucional de derechos y de justicia, tiene a la Corte Constitucional en la cúspide del ordenamiento institucional. Por lo tanto, la debemos respetar, porque es la Corte Constitucional la única que puede velar por la constitucionalidad de esas preguntas. En ese sentido, y cierro, quisiera contar con el apoyo de los 137 legisladores de este Pleno, por esos motivos, porque esta no es una resolución política, porque esta es una resolución constitucional y competencial, porque esta es una Constitución que no le está exigiendo nada a nadie en mal tono, sino que le está diciendo es que la Corte Constitucional, única que puede velar por la constitucionalidad de preguntas de consulta o de referéndum, vele y cuide 2 elementos. El proceso de transición, en el aspecto de que no se abrogue ese Consejo de Transición competencias de esta Asamblea, y que cuando vengan acá las ternas que pueda presentar el presidente de la República, de alguna manera esté presente la voz ciudadana. Así que estoy seguro de que más allá de lo político, la Constitución, la ley y el respeto a las competencias nos unirán en esta resolución. Gracias, presidente. Gracias, legisladores.